Hola, ¿qué tal? Soy Karen Chavarría, psicóloga social y colaboradora del alcalde de nuestra comunidad. Hoy les vengo a platicar sobre algo que la verdad es un tema bastante preocupante, la intolerancia religiosa. Es un tema delicado, sí, pero también necesario, porque está ahí, nos atraviesa y nos duele. Desde hace tiempo vengo reflexionando sobre cómo entendemos las creencias y cómo reaccionamos cuando alguien piensa distinto que nosotros, como psicóloga social, pero también como mujer que cree que el poder del pensamiento es más grande que los problemas que tenemos actualmente. Decidí mirar este tema desde una corriente filosófica que a mí me hace mucho sentido. Es el racionalismo. Para que me entiendas más fácil, los racionalistas creemos que la razón, el pensamiento, el análisis y el cuestionamiento es el mejor camino para entender al mundo. A mí me encanta cómo lo planteaba René Descartes. Él fue uno de los filósofos que más admiro. Él decía algo que me marcó. Tenía una frase que dice: pienso, luego existo. Supongo que esta frase la mayoría de personas la hemos escuchado, mas sin en cambio no la hemos analizado del todo. Eso me hace pensar que no basta con creer, sino que hay que entender por qué creemos lo que creemos. Entonces, si queremos hablar en serio de la intolerancia religiosa, creo que no podemos quedarnos solo con la emoción o la costumbre. Tenemos que pensar y pensar críticamente, porque si no lo hacemos, los prejuicios se nos cuelan sin que nos demos cuenta. Para entrar más en contexto en este tema, déjenme que les cuente algo que pasó hace muy poquito y que me movió muchísimo. Esto se trata de un joven que es del estado de Chiapas, pertenece a una comunidad indígena, pero está pensando seriamente en irse de su casa, correr del lugar de origen junto con toda su familia. Y nos preguntamos por qué. Porque desde que decidieron convertirse al protestantismo, sus vecinos lo han amenazado, le han gritado y han llegado hasta los golpes. Le han dicho que si no se van, los van a matar. Lo más fuerte es que esta familia había vivido ahí por más de 20 años. Compartían las tradiciones del lugar, convivían con las personas, no era una familia conflictiva, pero ahora los ven como si fueran enemigos, como si su nueva religión contaminara a la comunidad. Y este no es el único caso. Ya hubo otras familias que fueron expulsados por el simple hecho de creer diferente. Y bueno, esto me hace pensar, ¿en qué momento creer en otra cosa se volvió una amenaza? ¿Desde cuándo tener una fe distinta es castigada con el rechazo? Y aquí entra el racionalismo. ¿Sabes por qué? Porque la intolerancia no nace de la nada. No es que alguien un día se levante y diga: voy a ser intolerante. No, la verdad es que muchas veces las personas solo aceptan lo que les enseñaron sin cuestionarlo. Las personas repetimos ideas como: solo esta religión es la verdadera, los demás están mal, o los que no piensan como yo no son religiosos. Y algunas veces hasta se puede llegar a pensar que los que no piensan como yo son un peligro para mí. Y como nadie les enseñó a dudar y a pensar por sí mismos, terminan rechazando lo que no entienden. Y del rechazo al odio solo hay un pequeño paso. Entonces, desde esta mirada racionalista,
Lo que falla no es la religión, sino la falta de pensamiento crítico. El problema de tener creencias no solo es eso, sino el no saber convivir con las creencias de las demás personas. Y eso se aprende, pero también se enseña. Por eso, como mano derecha del alcalde, que además de ser del pueblo, también es crítico y respetuoso a la ciencia, creo que sí podemos llegar a hacer algo para cambiar esta situación. De las diferentes medidas que tengo y que propongo, la primera sería que se abrieran espacios en donde las personas puedan hablar y escuchar, principalmente sin miedo. Porque, por ejemplo, si ponemos círculos de diálogo interreligioso con personas de la comunidad que inspiren confianza, van a hacer que las demás personas se integren, que escuchen, que hablen sin miedo. Después se pueden formar líderes locales, hombres, mujeres, jóvenes, que ellos sean los encargados de promover el respeto dentro y con su propia voz, sin que ellos se sientan impuestos desde afuera. Y claro, trabajar con la juventud, porque si desde jóvenes se les enseña a pensar por sí mismos y a cuestionar sin atacar, entonces en el futuro vamos a tener adultos que respeten la diferencia y que no la teman. Yo de verdad creo que si enseñamos a pensar, también estamos enseñando a convivir. En conclusión, como este tema es tan diverso, la intolerancia religiosa no la siento que sea un castigo divino ni un defecto cultural. Más bien, en muchos casos, lo podríamos ver como el resultado de la falta de educación crítica y de la ausencia de espacios que fomenten la reflexión y el diálogo. Cuando las personas no son incentivadas al cuestionamiento y a escuchar otras voces o a considerar diferentes perspectivas, es fácil que caigan en el rechazo de lo que no conocen. Desde el racionalismo, no busco imponer una visión única ni que se radiquen las creencias personales. Más bien, trato de que se cultive la capacidad de pensar con claridad, argumentando con respeto y comprendiendo que existe una diversidad de ideas, credos, y esto no es una amenaza, más bien es una riqueza. La educación intercultural desempeña un papel crucial en este proceso, ya que ésta promueve el respeto entre las diferentes culturas que existen, la percepción de la diversidad como valor. Cuando enseñamos a las nuevas generaciones a valorar y comprender las diferentes tradiciones religiosas, sentamos bases para que esta sea una sociedad inclusiva y empática. En una comunidad en donde cada quien puede tener su fe y vivir tranquilo, lo que reina no es la imposición, más bien es el respeto. Pero este respeto se construye desde la educación, el diálogo y la empatía. Solo así podremos superar los prejuicios, podremos construir una sociedad en donde la diversidad religiosa sea un motivo de enriquecimiento y no de división, como lo fue en este caso con este chico. Para profundizar un poquito más en este tema, si es que les interesó, les voy a recomendar unos libros. Uno de ellos se llama Tratado sobre la Tolerancia. Este se trata de una obra clásica que aborda la importancia de la tolerancia religiosa.
Otra es Educación religiosa escolar y Educación para la paz. Este libro explora cómo la educación religiosa puede contribuir a construir una cultura de paz. Todos estos textos, porque hay infinidad de ellos, nos pueden ofrecer diferentes perspectivas sobre cómo la educación y el diálogo pueden fomentar una convivencia respetuosa y que nos enriquezca. Este podcast fue realizado por mí, su servidora Karen Chavarría, psicóloga social comprometida con la transformación comunitaria desde el pensamiento y el respeto. Me basé en ideas de grandes pensadores y textos de universidades mexicanas, como lo es la UNAM, la UAP y la UAMA, los cuales estarán en los créditos para que los vayan a revisar, y también en la experiencia real de muchas familias que están viviendo esto en carne propia. Sin más, me despido con una frase que me llamó mucho la atención y que me gusta. Es de Nelson Mandela. Dice, nadie nace odiando a otras personas por el color de su piel, su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. Gracias por acompañarme hasta el final de este podcast. El fondo musical que escuchaste se titula Rayos de Sol de Asha Manuel Music, una música libre de derechos que transmite justo lo que buscamos, calma y reflexión. Gracias por acompañarme hasta aquí, nos seguimos escuchando, pensando y construyendo una comunidad más justa y humana. Muchas gracias.